Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta mañana tan preciosa, aquí todavía desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Cada uno de ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, les envío un fuerte saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Llegó el lunes, principio de la semana acá en Estados Unidos y en la mayoría del mundo entero, y estamos hablando del lunes 29 de agosto del 2022. Nos espera una semana extraordinaria. Yo quiero antes que nada desearles a cada uno de ustedes una semana de victoria, de bendición, y pidiéndole al Señor que usted y toda su familia sean grande y poderosamente bendecidos en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Ayer domingo estuve con el pastor Marco Dones en la iglesia Nueva Jerusalén, en la mañana y en la tarde el pastor Rafael de la Cerda, Iglesia Cristiana Fuego del Espíritu Santo, y aquí en Las Vegas hubo un estremecimiento tremendo en la presencia del Espíritu Santo. Todos los que me ven en Centroamérica, Sudamérica, México, las islas del Caribe, quiero decirles una cosa. Ustedes saben que constante y continuamente estoy compartiendo la palabra, predicando el evangelio y siempre entregando la noticia relevante con perspectiva bíblica y profética. Quiero que me ponga atención, esto es muy importante. Los últimos 2 años y medio han cambiado el mundo entero. Ha cambiado todo, nuestra forma de vida. Estamos hablando de relaciones sociales, relaciones comerciales. Estamos hablando de familias, trabajo, educación. Todo cambió, incluyendo la iglesia a nivel mundial. Algo increíble. Se cree estadísticamente que más del 50% de las iglesias se desplomaron, colapsaron, cerraron, y millones de llamados cristianos ya no volvieron más a las iglesias. Esto ha sido un reseteo completo y total. Yo le decía a la congregación anoche en el mensaje que Dios todo lo permitió dentro de su calendario divino, y que lo que ha sucedido realmente es que Dios sacudió la iglesia. Por supuesto que son señales del tiempo final. Cuando leemos Mateo 24, sabemos que Jesús habló de este periodo. Por eso es que somos la generación profética. Somos la última generación, la culminación de la gracia, y somos el grupo de gente que somos testigos de las profecías que se están cumpliendo conforme la palabra de Dios. Profetas como Daniel, como Ezequiel y otros tantos hombres de Dios que hablaron de este preciso tiempo. Pero ahora estamos mirando que quedan 2 iglesias solamente en el planeta Tierra. Queda la iglesia del anticristo y queda el remanente fiel. Póngame atención, esto es muy importante. Dios estremeció la iglesia. Hace cuenta que toma un árbol y que tiene hojas verdes bien prendidas a las ramas, y hay unas cuantas hojas amarillas que están a punto de caerse o desprenderse. ¿Qué hizo el Señor? Permitiendo la pandemia, permitiendo todo lo que nos ha estremecido, Dios sacudió el árbol y se cayeron las hojas amarillas. Y Dios limpió la iglesia, evangelistas, pastores, ministros, congregaciones, denominaciones. Todo ha sido reseteado de manera tremenda. Y lo que se ha definido de manera poderosa y contundente han sido 2 grupos cristianos en el mundo. La gran iglesia del mundo cristiana. El año pasado las Naciones Unidas declararon que en el mundo solamente va a haber una comunidad de fe global. Y estamos hablando de una sola iglesia, y esta es precisamente la iglesia del anticristo. Y usted necesita saber cuáles son las características de la iglesia del anticristo. Si usted está en una iglesia, una congregación, sea el nombre que sea, y no está viviendo conforme los códigos, los mandamientos y la plataforma de la Biblia, conforme a la iglesia primitiva, usted tiene que salir de esa iglesia. Huya, corra, escape por su vida. Lamentablemente estamos en tiempos tremendos. Ayer hablaba sobre el final de la Reforma Protestante. 500 años atrás, Martín Lutero clavó las 95 tesis de la fe en la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania. Pero ahí nacieron iglesias como la luterana, la episcopal, la presbiteriana, la metodista eventualmente, y muchos otros grupos protestantes. Ahí nació el movimiento protestante.
Sin embargo, cuando nosotros miramos hoy estas 4 grandes denominaciones, como los presbiterianos, los metodistas, los episcopales y los luteranos, nos damos cuenta que las 4 grandes denominaciones más destacadas protestantes en el mundo han caído totalmente bajo posiciones antibíblicas, antidoctrinales, abrazando posiciones que los gobiernos del mundo con su ideología liberal y progresista están promoviendo. Han dejado el camino del Señor totalmente. Son iglesias, pero nada más de nombre. Pero hace tiempo que Dios dejó estas denominaciones, y mi temor es que las iglesias también pentecostales, las grandes y reconocidas, van por el mismo camino, porque poco a poco van dejando lo que es la escritura, la palabra, la Biblia. Por eso el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1, Dios hablando a través de él decía: Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y dice, porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Cuando dice no hay conocimiento, que la gente ya no está sirviendo a Dios, no está honrando a Dios. Estamos en los últimos días. Con razón, la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con razón, Jesucristo mismo dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en la iglesia o en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos de ustedes que me están mirando son cantantes, son adoradores, son ministros del evangelio, pero piénsela bien. Usted en algún momento dejó el camino original, dejó la senda antigua, dejó la sana doctrina, hasta se avergüenza de decir que usted ama la sana doctrina. Así hay miles y miles de ministros del evangelio a nivel mundial que han abrazado doctrinas peligrosas, perversas. Te voy a dar a ti 6 puntos que son increíbles y poderosos, que reflejan las características de la iglesia del anticristo. ¿Cómo puedes saber si tu iglesia es una iglesia que pertenece al anticristo? Acuérdate lo que dijo Juan, 1 Juan 4:3, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y todo se está moviendo, preparando la plataforma para la llegada del anticristo. La primera característica de la iglesia del anticristo es que es una iglesia mundana, pagana. Fuego extraño en los altares, reggaetón, rap, basura. Los ministros ya están aceptando, abrazando toda clase de cosas que no va con la palabra del Señor. Este es el tiempo más peligroso. Jesucristo nos habló de este tiempo. Cuando nosotros leemos lo que Juan escribió en su primera carta, capítulo 2 y versículos 15 y 16, Juan escribe diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando leemos a Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Pero hoy, lamentablemente, la mayoría, no todas, la mayoría de las iglesias cristianas han abrazado el paganismo, el mundo. Conciertos, entretenimiento, fiestas mundanas. Han metido todo dentro de la iglesia. Han invadido la iglesia de puro mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos pueblo separado para Dios. No es que seamos mejores que la gente del mundo, pero es que somos personas con una identidad diferente. Fuimos llamados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz de Jesucristo. Aleluya. Tenemos que entender nuestra posición en Dios y nuestra posición en la tierra. Jesús mismo dijo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. No estamos fungiendo como tal. El mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y toda iglesia y toda congregación y toda denominación mundana es una congregación que pertenece a la denominación del anticristo. Es una denominación ya mundial. Número 2, ¿qué otra característica refleja la iglesia del anticristo?
Una que no tiene la doctrina, que no abraza la doctrina de Jesucristo, que dice, sacamos la doctrina porque la doctrina nos divide. Ese es el argumento de ellos. La doctrina es polémica, es controversial. Saquemos la doctrina. Una iglesia que no tiene doctrina es como un barco que no tiene timón. Se va a la deriva. Se la lleva el mismo diablo. La iglesia necesita tener la plataforma de la doctrina. Jesucristo nos enseñó toda esta doctrina. Y cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a Timoteo desde la cárcel en Roma, según de Timoteo capítulo 4, le dice el versículo 1, te encarezco delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, amonesta, exhorta y defiende la sana doctrina. Le dice a Timoteo, verso 5, sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Vivimos en un periodo, en una era tan apocalíptica y tan terrible y de tanta apostasía, que la mayoría de las iglesias en el mundo están abrazando toda clase de posición, pero sacando la doctrina, porque la doctrina está, según ellos, dividiendo. Una iglesia, una denominación que ya no predica, no enseña, no comparte, no educa a su congregación con la doctrina de Cristo, salga corriendo de ese lugar. Y la doctrina de Cristo sobre santificación, sobre la santidad, sobre la justificación de la fe, etc. Hay muchos puntos que son demasiado importantes y son salvíficos. Cuando una iglesia no cree en la deidad de Jesucristo, sal corriendo de ese lugar. Jesucristo ha sido, es y siempre será el Dios Todopoderoso. Él no solamente es un Mesías o un sanador que vino 2000 años atrás. Él es el grande de los grandes, el alfa y el omega, el primero y el último. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, la segunda característica de la iglesia del anticristo es una iglesia que no abraza la doctrina cristiana. La ha sacado. Número 3, totalmente amoral. Ya no hay moralidad. Ya no importa lo que tú hagas, cómo tú vives. Puedes fornicar, puedes adulterar, puedes tener relaciones fuera del matrimonio, puedes hacer lo que tú quieras, porque no hay literalmente un metro moral. La gente vive como se le pega la gana. Esto es sumamente peligroso, porque la iglesia apóstata, amoral de los últimos días, ha entrado a un momento donde literalmente se están provocando el juicio de Dios. No es iglesia ya. Óyeme, la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que la iglesia de hoy, la gente fuma, la gente baila, la gente maldice, la gente se emborracha, la gente hace como el mundano? Entonces, ¿qué diferencia hay? No dice la palabra el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los cristianos que hemos llegado al Señor sabemos muy bien que una de las condiciones importantes para entrar al cielo es haber nacido de nuevo. Número 4. Otra característica de la iglesia del anticristo es el ecumenismo. El ecumenismo es el menjurje, la capirotada, la mezcolanza. Todos están unidos. No importa la iglesia, el nombre, de dónde vengan, en qué creen, el ecumenismo. Y en los últimos 9 años, ¿quién ha estado promoviendo y patrocinando el movimiento ecuménico a nivel mundial? El líder más respetado, no respetado, bueno, por algunos millones, por supuesto, destacado más bien diría yo, la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Este hombre, desde que tomó las riendas, el timón de la Iglesia Católica, en marzo del 2013, ha estado uniendo todas las religiones del mundo. Viajó en febrero del 2019 a los Emiratos Árabes Unidos y con 2 besos, uno en cada mejilla, al gran Al-Tayeb, líder máximo de los suní, unió a los musulmanes con los católicos. Y luego, ¿cuántos cristianos, pastores, evangelistas y cantantes han viajado al Vaticano hasta para cantarle al Papa? Oye, muy conocidos, no voy a mencionar en esta ocasión ni un solo nombre, pero basta con saber que muchos de estos conocidos en Estados Unidos y en Latinoamérica han viajado a Roma y han establecido lazos
con el Papa Francisco. Porque todos dicen es que tenemos que unirnos. Iglesias pentecostales que se han metido bajo la cobertura de la Iglesia Católica a nivel mundial, diciendo es que el Papa Francisco es destacado y él nos protege en este tiempo tan peligroso. Y mire cómo las Naciones Unidas el año pasado reconocieron al Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio como líder de la Iglesia Mundial. Lo reconocieron y declararon una sola comunidad de fe global. Ahora mismo están tratando de desaparecer las denominaciones, los protestantes, los evangélicos, los carismáticos, los pentecostales, todos que desaparezcan, que quede una sola iglesia, la católica. Pero no solamente la católica, porque mire, católico, romano y apostólico, pero católico significa universal. Y si nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, en Revelación, sabemos muy bien que esta es la gran ramera. La gran ramera no solamente es la iglesia que está en el Vaticano, sino la iglesia completa mundial. Algunos protestantes, evangélicas, hasta pentecostales, que han vendido el nombre del Señor. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Cuidado, atención, advertencia, alerta. La iglesia del anticristo ya llegó, ya está en acción, está en todo su apogeo. Este puede ser uno de los mensajes más importantes que he traído en muchas semanas. Esta transmisión tienes que compartirla. Te estoy dando 6 características de lo que es la iglesia del anticristo. Una iglesia mundana, una iglesia libre de doctrina, una iglesia totalmente amoral, una iglesia ecuménica, una iglesia número 5, politeísta. Politeísta. Solamente basta con escuchar a algunos de estos nuevos predicadores de la nueva era. Algunos de ellos, hay uno que es muy conocido en Houston, que cuando habla deja la puerta abierta para decir, es que Jesús es mi Señor, pero hay otros también. Y por último, número 6, y esto es demasiado importante, la iglesia del anticristo enseña que Jesús es uno de los caminos. Hay otros. Está Buda, está Mahoma, está Confucio, que Jesús es uno solamente. La Biblia no dice Jesucristo es un camino. Cuando tú lees en San Juan 14:6, Jesús no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese nombre es Jesús, Yeshua, Jesús en portugués o en Brasil. Aleluya, his name is Jesus. There is no other name, no hay otro nombre. Los que me están viendo en las 4 esquinas del mundo. La iglesia del anticristo ya llegó, está en acción. Y millones de cristianos se están uniendo a esta iglesia. Pero en medio de lo que está pasando hay un remanente fiel. ¿Y cuál es el remanente fiel? Aquellos que estamos adheridos a la Biblia, a la Escritura, que estamos apegados a la doctrina, amamos a Dios, entendemos en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y no ha cambiado para nada, gloria a Dios. La iglesia del anticristo está literalmente absorbiendo a millones de cristianos caídos, desbalagados, descarriados, flojos, falsos, que están ciegos. Con razón, la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Abre tus ojos en este momento, en donde quiera que te encuentres. Abre tus ojos, porque vivimos el tiempo más peligroso. Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Pero hay un pasaje, Jesucristo también agregó más abajo del mismo capítulo, en el versículo 24, y dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, tiempo de acercarnos al Señor, tiempo de pensar en qué iglesia tú estás yendo. Sal corriendo de esas congregaciones que son parte de la denominación de la iglesia del anticristo y busca una iglesia, quizá no tan grande, pequeña, pero llena del Señor, del Espíritu Santo, fundada sobre la doctrina de Jesucristo. Estamos en los tiempos más peligrosos. La iglesia del anticristo ya llegó y pronto el anticristo llegará. Pero antes
de que llegue este sinvergüenza, la iglesia Jesucristo, la verdadera, el pueblo de Dios, se levanta el sonar de la trompeta en esa nube blanca. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo, desde Las Vegas, Nevada, diciéndote hoy lunes 29 de agosto del 2022, que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, te prospere de manera tremenda, que esta semana sea una semana fenomenal, extraordinaria y apoteósica. Visita mi página oficial si Dios te ha bendecido y envía una ofrenda en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Shalom, shalom.